Hola, mi amigo querido, qué bueno que Dios nos da vida, nos da salud, nos da la oportunidad de estudiar una lección más de la escuela sabática. Esta semana vamos a estudiar la lección número 8 para el 22 de mayo del año 2021. El título general de la lección de la semana es La Ley del Pacto. Es interesante porque hasta aquí ya hablamos que el único pacto que Dios hizo con el ser humano y que lo reveló de diferentes maneras, de una manera con algunos detalles para Noé, con algunos otros detalles para Abraham, otros detalles para Moisés en el Sinaí, en fin. Pero ya dijimos que el único pacto que Dios hizo con el ser humano es un pacto de gracia. Entonces, si es un pacto de gracia, ¿por qué tenemos que hablar de la ley? Porque mucha gente coloca la ley contra la gracia y la gracia contra la ley. Para muchas personas que son sinceras, ellas no pueden entender cómo en un pacto de gracia puede estar presente la ley. Porque la manera común de pensar es, pues, la gracia acabó con la ley. Y mucha gente piensa, en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley, por la obediencia a la ley, pero en el Nuevo Testamento la salvación es por la gracia. Pero hasta aquí, en estos estudios, hemos visto que la salvación en toda la Biblia es únicamente por la gracia, y que el único pacto que Dios estableció con el ser humano es por la gracia, y que el antiguo pacto es por la gracia y el nuevo pacto también es por la gracia. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la ley? Bueno, la primera parte de este estudio tiene como subtítulo la elección de Israel. Tú sabes que Israel fue escogido como pueblo de Dios por gracia, por misericordia, por amor. Israel no hizo ningún mérito para merecer ser el pueblo de Dios. Leamos eso en Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice así: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Aquí está claro el pensamiento divino. Israel no fue escogido porque fuese una grande nación, porque fuese la mejor raza, porque fuese un pueblo extraordinario, un pueblo con valores morales extraordinarios, ni que fuese un pueblo con un brillo político espectacular, con un poderío militar fuera de serie. No, nada de eso. Dios escogió, y usa la palabra eligió. Dios eligió a Israel por gracia, solamente por gracia. Ahora, aquí viene el conflicto también para mucha gente, la palabra elegir. Quiere decir que Dios eligió a Israel para salvarse y a todo el resto de la humanidad para perderse. No. La elección divina no tiene nada que ver con que unos nacieron para salvarse y otros nacieron para perderse. Por eso la palabra elección divina a veces en la Biblia está relacionada con la palabra predestinación. Pero la predestinación divina, que está relacionado con la palabra elección divina, no significa que el que es predestinado para salvarse se va a salvar aunque quiera perderse. O el que está predestinado para perderse se va a perder aunque quiera salvarse. Porque ahí Dios sería injusto. Y si hay una característica propia de Dios, es la justicia, el equilibrio. Dios ama al ser humano. Entonces, ¿por qué en la Biblia se usa mucho la palabra predestinación? Pablo usa la palabra al decir que todos fuimos predestinados para la salvación. Todos, no unos pocos, todos fuimos predestinados para la salvación. O sea, con un destino preparado con anticipación. Te voy a explicar esto. Mi correa
el cinto que uso para amarrarme los pantalones, fue predestinado para ser usado en la cintura. Ese fue el objetivo. Cuando fue hecho para ser usado en la cintura, predestinado para la cintura. Pero si yo quiero, agarro el cinto y lo uso como una corbata, porque yo soy libre. Pero el hecho de que agarro el cinto y lo uso como una corbata no quiere decir que fue predestinado para ir en el cuello. Fue predestinado para ir en la cintura, para ser usado como cinto. Pero como yo tengo libertad, yo puedo usar la correa como yo quiera. ¿Entiendes? Todos nosotros los seres humanos fuimos predestinados por Dios para la salvación. Eso no quiere decir que todos nos vamos a salvar, porque eso va a depender si tú aceptas o no aceptas la salvación. Pero volviendo a Israel, Israel fue predestinado para la salvación, fue escogido por Dios para la salvación, pero no para una salvación egoísta. No es que Dios dijo, Israel se va a salvar porque yo lo elegí, porque yo lo amé, y todo el resto del mundo se va a perder. No fue así. Dios escogió a Israel, eligió a Israel para ser el instrumento de salvación para alcanzar al mundo. Se lo dijo a Abraham eso. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y tengo un texto que voy a leer para aclarar este asunto. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa, o sea, gente que refleje mi carácter, de tal manera que cuando todas las otras naciones vean mi carácter reflejado en ti, le dijo a Israel, las naciones serán atraídas a ti. Ustedes son el instrumento de salvación para todo el mundo, pero yo tenía que comenzar por alguna parte, entonces comencé por Israel. Te escogí a ti como instrumento para llevar la salvación a todos. Y esa misión es para nosotros también, porque el apóstol Pedro dice que nosotros ahora somos linaje santo, pueblo escogido de Dios. ¿Pero para qué? Para proclamar las buenas nuevas del Evangelio. El hecho de que los cristianos fueron llamados por Dios para la salvación no es para una salvación egoísta. Es por ese motivo que la persona que se deleita con el Evangelio, que se goza en el Evangelio, pero que no busca a otra persona para contarle el Evangelio y para traerla a Jesucristo, esa persona no ha entendido por qué Dios lo ha escogido. La ha escogido. Esa persona no ha entendido por qué Dios le ha confiado la misión. Bueno, vamos a la segunda parte del estudio de esta semana, bajo el subtítulo Lazos que unen. Lazos que unen, que aquí vamos a hablar de la ley y la gracia unidos por un lazo. ¿Quién es ese lazo? El propio Dios. Porque el Dios que dio la gracia es el Dios que estableció la ley. La ley no es invención de seres humanos. Moisés no inventó la ley allá en el monte Sinaí, la recibió de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios de la gracia. La recibió del Dios de la gracia. Y leo lo que dice aquí Deuteronomio capítulo 4, versículo 13. Mira lo que dice. Y Él os anunció su pacto, se está refiriendo a Dios. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. O sea, Dios escribió los eternos principios de su santa ley en las 2 tablas de piedra que le entregó a Moisés. Vuelvo a repetir, la ley no fue invención humana. El Dios de la gracia, el Dios que escogió a Israel por amor, por misericordia, no porque era una grande nación, pero que escogió a Israel para ser instrumento de salvación para el mundo, ese mismo Dios de la gracia, del amor y de la misericordia, escribió con su propio puño los 10 eternos principios de su santa ley. Entonces, ¿cómo puede la ley y la gracia, cómo pueden estar reñidas si provienen de la misma fuente,
si provienen del mismo Dios. Y solo para hacerte pensar cómo la ley y la gracia forman parte del Evangelio, te voy a leer lo que dice el apóstol San Juan en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora vamos a raciocinar un poco. ¿Por qué Dios estableció su pacto de gracia con el ser humano? Porque el ser humano había pecado. ¿Y qué dice Juan aquí? Que el pecado es infracción de la ley. O sea, había tablas de piedra con 10 mandamientos cuando Adán y Eva pecó. No había. Pero existían los principios eternos de su santa ley. La redacción fue dada en el Sinaí. Pero Caín mató a su hermano Abel y cometió un pecado, porque aunque no habían principios escritos en tablas de piedra, existía el principio eterno de que no debes matar a tu hermano. ¿Por qué Adán y Eva necesitaron de gracia? Porque desobedecieron a Dios. El sábado ya existía antes del Sinaí. O sea, los eternos principios de la ley de Dios ya existían antes del Sinaí. Y después del Sinaí continúan existiendo. Ahora viene Juan, que escribió lo que escribió aquí después que Jesús ya había muerto, después que Jesús ya se había ido al cielo. O sea, estamos hablando de la iglesia primitiva. Y Juan sigue diciendo que el pecado es infracción de la ley. Pecado es infracción de la ley. O sea, si no hubiera ley, pues no habría pecado. Y si no hay pecado, ¿de qué nos serviría la gracia de Cristo? O sea, si anulamos la ley, anulamos también la gracia. Y el pacto de gracia es pacto de gracia porque hay ley. Y si hay ley, hay la posibilidad de caer en el pecado. Pero si el hombre cae en el pecado, existe la gracia perdonadora y transformadora. Tú ves cómo está todo unido. Por eso el subtítulo es lazos eternos, lazos que unen ley y gracia unidos por el mismo Dios. La existencia de la ley demanda la existencia de la gracia. Pero vamos a la siguiente parte ahora. De la ley dentro del pacto de gracia. La ley dentro del pacto de gracia. ¿Por qué? Si el pacto es de gracia, tenemos todavía la ley. Es que la ley es la protectora de aquel que recibió la gracia. La protectora. Leo de Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Aquí en ningún momento dice que la ley va a resolver el pecado del hombre. ¿Cómo va a resolver el pecado del hombre la ley si el pecado es justamente la transgresión de la ley? No puede. La ley no resuelve el pecado del hombre. Por eso existe el pacto de gracia. Y voy a repetir los 3 aspectos del pacto de gracia. Primero, porque un pacto tiene 2 participantes. Uno solito no puede hacer pacto. O el otro solito tampoco puede hacer pacto. Para que haya pacto tienen que haber 2 personas. Y en este caso Dios y el ser humano. ¿Cuál es la parte de Dios? Dios mira al ser humano y le dice: tú has pecado, has transgredido la ley, porque el pecado es la transgresión de la ley. Estás perdido, estás condenado a muerte, porque
la paga del pecado es la muerte. Pero yo te salvo, esa es mi parte. Tú no puedes salvarte, pero yo te salvo, esa es mi parte, dice Dios. Ahora, si vamos a hacer un pacto, tú también tienes una parte. ¿Cuál es tu parte? Aceptar mi salvación, porque yo no te puedo salvar contra tu voluntad. Tu parte es aceptar mi salvación y cuidar para que no pierdas la salvación. Porque esa idea de que una vez salvo, para siempre salvo, en la Biblia no existe. Una vez salvo, siempre salvo, permanentemente salvo. Porque la gracia es un tesoro que Dios te da. Es un regalo, es un presente divino. Pero si tú agarras ese regalo divino y lo echas a la basura, ¿de qué te sirve? De nada. Entonces, ¿cuál es la parte del hombre? Aceptar el regalo divino, que es la gracia, y cuidar el regalo divino. ¿Y qué es ese cuidar? Andar en los caminos de Dios. ¿Para qué? Para no volver a caer. Andar en los caminos de Dios, obedecer sus estatutos, seguir sus consejos. Y todos esos estatutos y consejos y caminos están resumidos en la santa ley de Dios. Por eso es que la ley es perpetua, es eterna, porque la gracia también es eterna. Cuando digo la ley es eterna, estoy diciendo los principios de la ley, no la letra de la ley. Porque la letra de la ley, así como nosotros la conocemos, comenzó en el Sinaí. Pero antes de eso había ley, los eternos principios. Y en la eternidad también existían los principios de la ley. Sino, ¿cómo es que Lucifer y los ángeles pecaron? Si ellos pecaron y el pecado es la transgresión de la ley, había ley, no con la letra del Sinaí, pero había ley. Los eternos principios de la ley existían. La fidelidad es un principio, el respeto por la vida ajena, otro principio. La adoración al único verdadero Dios es otro principio. Son principios eternos de la ley de Dios. La ley es eterna porque es el reflejo del carácter de Dios y Dios es eterno. Pero su gracia también es eterno porque su justicia es eterna, su misericordia, su amor es eterno. Todo eso es parte de la esencia de Dios. Entonces, ley y gracia no pueden estar en contraposición. Por eso Santiago 1:17 dice, leo, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Te das cuenta? La gracia, todo don eterno, todo don precioso que viene de Dios, viene de un Dios que no tiene mudanza, no tiene cambio ni sombra de variación. Por lo tanto, si la gracia viene de Dios, no tiene cambio ni sombra de variación. Y si la ley viene de Dios, no tiene cambio ni sombra de variación. La parte de Dios es salvar al hombre, la parte del hombre es aceptar la salvación, andar en los caminos de Dios para no echar a la basura la salvación. Y todo esto es por gracia, porque viene de Dios. Inclusive tu capacidad de andar en los caminos de Dios es por gracia. Tú eres el instrumento, pero Dios es el que genera en ti tanto el hacer como el querer por su buena voluntad. Todo es salvación. No creas que tu buen comportamiento es resultado de tus esfuerzos. Por eso es que mucha gente fracasa, porque olvidándose del Dios de la gracia, concentra su esfuerzo en su disciplina propia para guardar los mandamientos. Y ahí está usando los mandamientos como un instrumento de salvación, cuando la ley, los mandamientos, no son un instrumento de salvación. La gracia es tu garantía de salvación, la fuente de tu salvación. Los mandamientos son simplemente el resultado de una vida que ha aceptado la gracia, la obediencia a los consejos divinos. Bueno, vamos a la última parte del estudio, que tiene solamente un condicional, sí. O sea, si andares en mis mandamientos, pues recibirás
conservarás siempre la salvación que fue por gracia y te irá bien. Deuteronomio 5:33 dice lo siguiente: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Clarito como el agua cristalina que cae de una fuente allá en la selva. Yo andaba por esa selva y encontraba manantiales de agua limpia, cristalina, donde el hombre a veces no había colocado su pie ahí cerca. Cosas limpias, la fuente natural del agua cristalina. Bueno, este texto parece una agua cristalina, agua cristalina. Dice, anda en los caminos de Dios. No dice para salvarte, dice para que te vaya bien, para que conserves la vida eterna que has recibido por gracia del Dios de la gracia. Oh, mi querido hermano, mi querido amigo, yo siempre digo, vivir es tan fácil, tan fácil. ¿Por qué? Todo lo que tienes que hacer es reconocer que tú no puedes, que tú eres un pobre pecador, que no vale la pena que tú te esfuerces separado de Dios para andar bien, para portarte bien. Nunca lo vas a conseguir. Entonces ve como un pecador, pero que acepta su condición de pecador, que reconoce sus limitaciones, que reconoce sus tendencias naturales. Ve al Dios de la gracia y dile, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo estoy en tus brazos, yo me entrego a ti. Y en ese momento vas a sentir el abrazo del Señor Jesucristo, el beso en tu frente, el beso de la paz y la voz maravillosa de Jesús que te dice, hijo, estás salvo, pero ahora vete y no peques más. ¿Y qué quiere decir vete y no peques más? ¿Qué cosa es el pecado? La infracción de la ley. O sea, vete y ahora anda en mis caminos, obedece los principios de mi santa ley, no para salvarte, porque ya estás salvo por gracia, porque te amo, pero ahora anda y cuida la salvación que te estoy entregando por gracia. Mi hermano querido, que Dios te bendiga ricamente. Si estás pasando momentos difíciles, si estás enfrentando consecuencias de la pandemia, si estás sin empleo, sin dinero, si has perdido un ser querido, si estás triste, llorando, yo no sé quién eres, yo no sé dónde estás, pero sé que Dios te ama. Y aunque tú mires a tu alrededor y no veas a nadie, tú puedes sentir el abrazo maravilloso de Jesús que te dice, hijo, este dolor va a pasar, esta situación va a pasar. Yo ya estoy volviendo y cuando vuelva le colocaré un punto final a la historia del pecado y tú irás conmigo para siempre y ese día resucitará tu ser querido, ese hijo que perdiste, tu padre, tu amigo, podrás abrazarlo y vivir con él eternamente. Que Dios te bendiga ricamente.